Bueno, madre mía, no hace falta micro, pero es por la cámara. Bueno, como sabéis, hemos invitado a Carmen Pardo Salgado para dialogar a partir de esta exposición, fotografía japonesa en torno a Provoke. Y bueno, esto se enmarca dentro de las líneas que tenemos de trabajo con otras disciplinas afines a las exposiciones, pero que no están directamente relacionadas. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿a quién podemos invitar que sea experto y experta en arte sonoro? Y bueno, lo primero que pensamos fue en Carmen. Desde aquí, a partir también de esta charla que va a proponer Carmen, hemos invitado a Diego Navarro. La idea también es acercarnos a las exposiciones desde el arte sonoro, pero mirar el arte sonoro también desde la práctica, desde la teoría, desde la historia, en esa conjugación, ¿no?, de experiencias y partes más teóricas, ¿no?, intentando construir ahí un marco, ¿no?, de acercamiento. Bueno, ya veréis que Carmen vino a visitar la exposición hace unos meses y cogió el testigo a partir de una fotografía de Tomatsu y va a proponer una charla que está entre lo popular y el arte sonoro como más duro y más de investigación, ¿no?, y de experimentación. Sin más, gracias por venir y seguro que es interesante y luego nos encantaría que participarais, que no fuera tan unidireccional. Es algo que intentamos también, romper esta unidireccionalidad. Gracias, Carmen, por hacer un viaje tan largo. No, encara no. Ya, la Sonia. Pues muchas gracias. Gracias a Sonia por esta presentación, a Nuria y a la entidad por acogerme en este espacio tan maravilloso y por formar un poquito parte, ¿no?, de esta propuesta. Os explico un poquito la cuestión. Como explicaba Sonia, yo vine hace unos meses para ver la exposición y bueno, decidí que aunque trabajara la cuestión sonora, quería de alguna manera entrar en diálogo con las imágenes, con algo que flotara aquí y partí de una de las imágenes. Partiendo de la imagen que ahora veremos, planteé qué paralelismos, qué es lo que la imagen podía decir de un momento determinado y de un planteamiento determinado como era esta fotografía de Tomatsu, que pudiera ser, digamos, válido también para pensar lo sonoro. Y entonces a partir de ahí me planteé de alguna manera ceñirme temporalmente a lo que es el entorno de Provoke y no tocar entonces lo que quizás es más conocido dentro del arte sonoro japonés, que es lo que más nos ha llegado en los últimos años y que se relaciona más dentro de esta estética del noise, etc. Entonces he preferido ceñirme a este marco temporal para intentar descifrar un poquito qué es lo que pasa ahí. La primera cuestión era cómo plantear esta relación entre lo que se da a la imagen y lo que se da al oído. Y para ello partía de esta imagen de una serie que tenéis por aquí, en la sala de al lado se encuentra esta imagen concretamente, Protesta, que si no recuerdo mal además es la única que hay también en color de esta serie, de las que hay aquí expuestas, que como veis pertenece a una de las manifestaciones del año 69 en Tokio, que es el año en que están justo a punto de volver a renovar el Tratado de San Francisco. Tan solo un pequeño paréntesis para explicar
qué es lo que estaba pasando acá. Lo que estaba pasando, como todos sabemos, es que por el Tratado de San Francisco, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón es uno de los grandes países perdedores, pasa a ser ocupado, más que ocupado, tutelado por los Estados Unidos, con todo lo que esto va a suponer. Va a significar que en dos momentos claves de la historia, en el año 59 para el 60 y en el año 69 para el 70, que es cuando se tenía que volver a reanudar cada vez por 10 años esa ocupación, pues había una serie de protestas. Lo que va a ocurrir es que en las del 69 no son paralelas a las del 59, porque es otra generación de jóvenes en las universidades, porque entre medio las universidades han cambiado y a mí lo que me llamó la atención es las ambigüedades que puede haber cuando ves, por ejemplo, la parte de protestas. Yo la primera vez que vi la exposición, obviamente las protestas para alguien nacido en Europa nos llevan al mítico mayo del 68, nos llevan a una serie de revueltas en Europa y demás, y rápidamente asimilamos esto con las protestas, con la imagen que vemos, aunque no sean imágenes, digamos, del fotoperiodismo, ¿no? Porque están en contra de ello, no es un realismo como tal lo que aquí se está mostrando, se nos da un fragmento de una realidad, pero dado a la mirada con otras consignas también. Pero lo que bulle, lo que la imagen también cuenta es toda una ambigüedad que es la que se da en ese momento en los campus. Una ambigüedad que tiene que ver con una generación que está en un momento de aceleración industrial enorme y en el que en el año 69, cuando se toma esta fotografía, la mayoría de las consignas y preocupaciones de los estudiantes son existenciales, de preguntarse a sí mismos qué me están enseñando, qué universidad es esta, por primera vez una universidad masificada, etcétera, etcétera, y con unos planes de estudios que no se reconocen. Es decir, que más allá de la cuestión política hay aquí unas ambivalencias, unas tensiones. A partir de aquí yo me planteé qué tipo de música, qué tipo de sonidos acompañaban estas tensiones de la imagen y si esas tensiones que hay en la imagen también se dan en lo sonoro. En la imagen que tenemos aquí de Tomatsu, uno de los cofundadores de la agencia Vivo, como ya sabréis, de lo que se trata es de escapar a dos ámbitos. Uno, el del realismo socialista, que lo tenían cerca con la cuestión asiática y que también intentaban luchar contra ese comunismo. Claro, Estados Unidos está allí, por lo tanto, cualquier comunismo es sospechoso, pero también del fotoperiodismo que había realista, que era acusado por parte del grupo Vivo de servir al imperialismo japonés, que no era más que un siervo en esos momentos de la ocupación norteamericana. Entonces, en medio de estas tensiones se pretende fotografiar fragmentos de una realidad y presentarlas de otro modo, otra realidad. A nivel sonoro, ahora vamos con esta pequeña introducción, a nivel sonoro, ¿cómo y desde dónde se produce también este recorte para el oído, para enseñar a escuchar de otro modo la música que está circulando en esos momentos en el Japón de la época? Entrando ya en la cuestión sonora y
antes de ir ya al primer fragmento, decir tan solo como contexto, igual que hemos hablado de la imagen, como contexto, recordar solamente que durante la Segunda Guerra Mundial en Japón una gran parte de la música tradicional japonesa, hemos de pensar que es un país no industrializado, por tanto no pensemos en fonógrafos ni nada por el estilo, no hay reproductores de sonido salvo en las capas sociales muy altas. Pues en ese país una gran parte de la música tradicional no se puede realizar, no se puede llevar a cabo simplemente porque los instrumentos de cuerda y de metal son prohibidos porque son necesarios para la industria militar, para fundirlos. Con lo cual estamos viendo ya, digamos, una anomalía, por decirlo de manera suave, respecto a lo que va a pasar en una música de tradición. A ello se suma, como decía, que durante toda la Segunda Guerra Mundial no puede llegar tampoco ninguna música, sonar en las radios, ninguna música que venga ni de Gran Bretaña ni de Estados Unidos, ¿no? Son el enemigo, por lo tanto, eso no puede sonar. Lo que va a sonar son baladas japonesas, básicamente. Y a ello se añade el hecho de que no hay modo de comprar aparatos de reproducción musical y mucho menos vinilos y circulación de vinilos. Por lo tanto, este es el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el contexto inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. En este ámbito, ¿qué es lo que pasa? Pongámonos en la piel, ¿no?, de jóvenes japoneses que en aquel momento se pueden permitir ir a estudiar a facultades de artes y música, lo tienen conjunto, todavía sigue así, y lo que hacen una gran parte de ellos es interesarse por la música europea. La norteamericana es sospechosa, abrirse hacia la música contemporánea europea, hacia lo que se está haciendo, como será el caso, por ejemplo, de Tokemitsu, uno de los más conocidos que luego iremos. En este contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, a principios de los 60, en el 61, y en el 62 ocurre algo que va a modificar el contexto sonoro japonés, el modo en que van a entender la música también y la van a practicar, que es, por un lado, vamos a abrir por un lado en lo que se suele denominar música culta, lo que se llamó en aquel momento el shock de John Cage. ¿En qué consiste esto del shock de John Cage? Consiste, en primer lugar, en la introducción de la música, primero de Cage en Japón, a través de la figura de Toshi Ishiyanagi, que es uno de los grandes músicos, compositores japoneses actual todavía. Fue él quien había estado estudiando, previo permiso para salir del país, porque no era fácil, había estado estudiando con Cage en Estados Unidos y empieza a introducir su música y propone llevar a Cage al año siguiente al Sugetsu Art Center, en el 62, cuando es invitado junto con David Theodore. Le acompaña aquí, como vemos, Yoko Ono y Toshiro Mayuzumi. No he dicho, este compositor era el primer esposo, muchos lo sabréis, el primer esposo de Yoko Ono. De hecho, gran parte de la formación de Yoko Ono fue a través de él.
toda la entrada en la performance, en lo que luego fue la performance, y que por el momento era este arte de acción, ¿no? Entonces, vamos a escuchar muy brevemente una de las piezas. No hay imagen de aquello, pero sí que podemos escuchar, esto sí en live, un poquito las piezas. Acá. Esto podéis encontrarlo en este bazar universal que es el YouTube, que se encuentra en la propuesta. Fue en esta propuesta cuando, debido a la reacción del público, un crítico musical de la época hizo un artículo en el que habló del shock de John Cage, y por eso ha pasado hacia la historia. Pero hay que matizar un poquito esto del shock de John Cage. ¿Qué es lo que pasó aquí? Podríamos pensar, a lo mejor, ante lo que hemos escuchado, alguien podría pensar que el público se tomó a mal, ¿no?, lo que estaba viendo en escena, este arte de acción, o que les molestó particularmente el hecho de que los sonidos no fueran afinados. No fue exactamente eso, no fue exactamente esto. Más bien, lo que pasó acá, y luego el mismo Cage lo explicó, lo que pasó acá es que, a pesar de las distancias, a pesar de que el tipo de sonoridades no se reconocían, de algún modo una gran parte de los músicos que había allá y de la gente que estaba en el público sintió esa propuesta como cercana. Ahí es donde vino la cuestión. Sintieron esta propuesta como cercana. Y Cage explicó, preguntado al respecto posteriormente, que le daba la impresión de que para la cultura japonesa el tipo de música que David Tudor y él presentaban era análoga en el modo de ser percibida. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Hay que preguntar, porque claro, si escuchamos la música tradicional, digamos, japonesa, no tenemos estas sonoridades, si queréis, ásperas, por catalogarlas desde el sentido clásico. Pero hay un elemento fundamental, que es la ausencia de una temporalidad marcada, la entrada en un tempo abierto, la entrada en una escucha en la que vas a fluir sin necesidad de que el sonido te lleve marcando pauta, cada X compases, de una manera tan estricta, ¿no?, como nosotros conocemos de nuestra música tradicional europea. Entonces, esta especie de liberación de un tiempo, pensemos que estamos en el 62. En el 62, cuando en las radios ya evidentemente se está escuchando música norteamericana,
Por lo tanto, la entrada de la música europea en el pop, lo que llamaremos el pop musical japonés, y si lo escuchamos ahora también es claro ya la mezcla, ya está entrando, y de alguna manera un reconocimiento de algo que hace tiempo que no se escuchaba, de algo que se sentía. Y es curioso que músicos, ¿no?, entonces como Toru Takemitsu, uno de los más conocidos, y por eso doy el nombre, pero hay otros, el mismo Chiyanagi también, dan la vuelta a escuchar otra vez la música tradicional japonesa, a interesarse de nuevo por la propia música, pero no para imitar en los años 60 la música japonesa de los años 40 o de los años 20, sino para integrarla en el lenguaje contemporáneo. Y eso es lo que se va a hacer, el showcase, lo que provoca justamente, y es interesante, no lo he dicho, lo he dado por supuesto, John Cage es norteamericano, es curioso, ¿no?, que un norteamericano llega ya a un país ocupado por los norteamericanos, tutelado por los norteamericanos, y el efecto es el contrario. El efecto es que una parte de los músicos allí presentes empiezan a escuchar su propia música que habían rechazado por considerarla en ese momento formando parte del imperialismo japonés al servicio de los norteamericanos, para reinventar esa tradición, retomar los sonidos, integrarlos en la música contemporánea de corriente europea y norteamericana y introducir de nuevo estas sonoridades. Y ahí está el juego más interesante de esta propuesta. ¿Esto qué produce? Produce un desplazamiento, por un lado, respecto a lo que se entendía por tradición, ¿no?, en un momento, insisto, en que Japón está, no sé si decir sufriendo o asistiendo, esto depende de cada uno, a una revolución industrial brutal. Lo que a Estados Unidos le llevó 100 años, Japón lo hace en 25 años. Y no es fácil asumir algo así. O sea, que en medio de toda esta acelere, de esta industrialización que está haciendo preguntar a los jóvenes dónde están y qué están haciendo y de dónde vienen, porque no se reconocen con la generación anterior, se está recuperando una música para integrarla en otra. En arte visual tendríamos paralelismos, también lo que pasa respecto al arte de la naturaleza, al arte del entorno, las propuestas tecnológicas, las diferentes grandes exposiciones que hay, pero aquí no puedo entrar, pero quiero decirlo para aquellos que puedan hacer sus relaciones. Por un lado, pues, decía, el desplazamiento respecto a esta mirada del imperialismo, pero por otro lado se afianza un desplazamiento respecto a lo que se entiende por música. Y aquí el ejemplo más claro y conocido es el famoso grupo Ongaku, que quiere decir grupo de música, que está integrado por Yosunao Tone, Mie Koshiami y Takeisa Kosugi. Los tres en ese momento eran estudiantes en una facultad de artes dedicándose a la música. Habían formado este grupo, que es conocido porque sus propuestas, podríamos decir de una manera rápida, están en línea, en paralelismo con lo que es Fluxus. De hecho, parte de ellos, Kosugi es clarísimo, va a pasar también a intervenir en Fluxus, y el grupo Ongaku, al igual que Fluxus, se llama grupo, pero no es un grupo, es decir, es gente que entra y sale, o como Zag, ¿no?, lo del bar de Zag, entra, sale, se toma algo y si quiere deja una propina, ¿no? Pues aquí no es exactamente igual, pero también es algo que
ocurre en un momento determinado que se va sumando alguna gente y de los cuales conocemos algunos exponentes. Entonces, encontramos en este grupo propuestas como la de Kosugi, que aquí quería poneros la cita, la voy a leer de todas formas, que nos dice: el objeto sonoro no siempre es música, sino acción. A veces no suena, es solamente una acción. Abrir una ventana es una acción hermosa, incluso si no hay sonido. Forma parte de la performance. Para mí eso fue muy importante. Abrir mis ojos y mis oídos para combinar la parte no musical y la parte musical de la acción. En mis conciertos, la música se convirtió en esta totalidad, así que incluso si no había sonido, dije que era música. Confuso. Así es como abrí los ojos al caos. Esto es lo que explicaba al respecto Kosugi en una entrevista posterior a Ken Friedman. Lo que quisiera destacar de aquí, para que luego cada uno le siga la pista, es esta noción, de objeto sonoro. Objeto sonoro, un fragmento. Un sonido es un objeto sonoro. Un sonido no es algo en una jerarquía de relaciones entre el sonido anterior y el sonido posterior, sino que un sonido es un objeto. Es un fragmento como tal, un fragmento de muchos otros sonidos que hay y que yo, igual que pasa con la fotografía, aíslo. Igual que capto un fragmento de una imagen, yo con un sonido ya tengo un mundo, ya tengo un objeto con el que trabajar. Y a veces ese objeto no tiene ni por qué sonar. ¿Por qué? Y aquí es donde empieza la complicación, ¿no? Porque me planteo, como se plantea el grupo Ongaku, hasta qué punto aquello que es percibido puede ser pensado y sentido como música. ¿Dónde está el límite perceptivo en que algo no es música? Y entonces el planteamiento son estudiantes de música, El planteamiento es la música, tiempo, sobre todo, espacio, ritmo, Podemos ir añadiendo capas. Desde el momento que tenemos el ritmo, que no es más que aquello que corto en una línea temporal, no tiene por qué sonar. Y esto se sabía ya desde hacía siglos, ¿no? Cuando se hablaba de que la arquitectura era música congelada. Podemos atender al espacio como sonoro, aunque no lo hagamos sonar. Luego podemos jugar con este espacio y hacerlo sonar. Vamos a establecer todas las líneas que queráis en este espacio. Vamos a crearles los ritmos. Pero puedo sentirlo, sí. Empiezo a plantear cada lugar como un objeto, como tal, como un fragmento de algo más complejo, que no es la realidad, no, aquí ya no del fotoperiodismo, del crítico musical, no, es otra, pero es otra que estoy recortando, es una acción. La música entonces, si es objeto sonoro, no es un masaje sonoro en el cual yo pasivamente estoy a la escucha, es una acción y reconozco la escucha como una acción y la mirada como algo que tiene que ver con la escucha también. Porque escuchar, como diría Cage, ahora y así, no es algo que se hace solamente con los oídos, sino con todo aquello que yo soy, cuerpo, pensamiento, todo lo que soy. Entonces, claro, esto es confuso, como nos dice Kosugi. Claro, para aquellos amantes de las cosas claras y distintas, esto es confuso, sí. Pero abriendo los ojos al caos, aparece otra realidad, como la realidad de la imagen de las protestas borrosas. La propuesta de este primer fragmento, de esta parte que traje aquí, es Música para una revolución, del año 64. Música para una revolución que en el más sentido ongaku o fluxus, si queréis, es una propuesta
que suena, pero no suena. Suena porque yo la puedo enunciar y además la puedo hacer. Bueno, no es, digamos, muy aconsejable hacerla, pero la puedo hacer. Pero vamos a ver en qué consiste la propuesta. Claro, se trata de música para una revolución. Por lo tanto, ¿qué entendemos aquí por revolución? Aquí lo que está en juego es de qué revolución estamos hablando, ¿no? Como veremos, es una revolución que, como hemos dicho antes, va a beber de la tradición, va a ir ahí, a esta tradición. Y la primera revolución hay que hacerla en uno mismo. Entonces, pues bueno, siguiendo esta línea dadaísta e incluso surrealista, pensando en el perro andaluz, ¿no?, de Buñuel, si nos quitamos un ojo y estamos así durante 5 años, lo primero que hay que tener es mucha paciencia, ¿no? 5 años, aparte de otras cosas, 5 años en los cuales nos vamos a ir dando cuenta, afortunadamente lo sabemos sin tener que hacerlo, nos vamos a ir dando cuenta de que el otro ojo acrecienta su visión. He perdido, pero tampoco tanto, y que además el oído se me afina, oigo mucho mejor. Pasados 5 años, si sigo el reto, quito el otro ojo, me quedo ciego, ¿y qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que tengo que aprender a volver a ajustar mis sentidos. Evidentemente, la propuesta de Kosugi no es que vayamos por la vida quitándonos los ojos, ni mucho menos, pero sí que se nos está diciendo muchas cosas acá, ¿no? Se nos está diciendo, pues esto, que una revolución lleva tiempo y que una revolución requiere empezar por uno mismo, requiere por ser capaz de quedarte ciego a aquello que tienes, de quedarte sordo a aquello que crees que sabes y que te oyes cada vez, y de reajustar los sentidos de nuevo a estas realidades que van cambiando. Que la revolución es, ante todo, una revolución en uno mismo. Os leo al respecto lo que nos dice Kosugi. Dice: políticamente, falta una E, en ese tiempo había muchos movimientos en Japón y la gente quería algún tipo de revolución social, pero naturalmente no era realista cambiar la sociedad. Y yo pensaba que el cambio, la revolución, debe ser hecha por la gente de modo individual, revoluciones en la conciencia. Dada y el surrealismo ofrecieron imaginativas, lógicas, prácticas, artísticas aproximaciones para mirar dentro. Entonces, la revolución debe hacerse primero dentro. Y el yoga también es un tipo de ejercicio para mí, como el zen, que trata de la autorrevolución. Esta es una parte de mi pensamiento, autorrevolución. Aquí podríamos pensar que Kosugi, pues decir que una revolución no realista no es lo que de alguna manera estaría en boga en Europa años después. Pero tenemos que pensar que están entre la crítica al marxismo comunista y, por otro lado, la crítica también al imperialismo norteamericano y al imperialismo japonés. Están en reajustes. En ese momento en que escribe en el 64 Música para una revolución, el Partido Comunista, que antes había sido mayoritario en los sindicatos de estudiantes, por así decir, en las universidades, está prácticamente desmantelado. Y lo que se está produciendo es una despolitización cada vez más grande de todas las siguientes generaciones. Y esto lo está viendo Kosugi. Esto lo está viendo, y está viendo que el tipo de revolución que va a haber no va a ser una revolución ideológica en el sentido tradicional,
Por eso este desmarque, esta vuelta hacia la tradición de una sabiduría determinada, como es el yoga, como es el budismo zen, para decir, de acuerdo, es necesaria una revolución, pero hay que empezar por uno mismo. Y en este sentido es casi profético, de lo que vendrá después. Vamos ya al segundo fragmento, que nos coloca en la música popular. Y concretamente aquí he querido elegir el folk, la música folk, no por casualidad, porque es la que es mayoritaria, el folk de Kansai, que ocupa 3 zonas, Kobe, Osaka y Kioto, y que era un poquito la cultura, digamos, underground de los bares, donde había folk, luego un poco más tarde rock, folk rock también, y en los que se incluían mensajes de protesta. Hay que decir que respecto al folk de Kansai, que aquí se notan también muchas ambigüedades, porque claro, vamos a ver la entrada del folk, que es siguiendo el modelo norteamericano, de las fuerzas de ocupación, por así decir, y que además hemos de tener en cuenta el contexto. En esa época, insisto, no se escuchan tantos discos porque la gente en casa no los tiene. No hay dinero para comprar guitarras y menos las norteamericanas, porque una guitarra norteamericana sería el sueldo de un estudiante que pudiera trabajar durante 9-10 meses, o sea, y sin comer, claro, o sea, imposible. Y entonces estamos hablando también, aparte de esto, de un desfase que siempre hay entre cuando aparece una música en el país de origen y cuando llega a otro país. De manera que aquí tenemos que el folk que van a utilizar es sobre todo el que les llega de Bob Dylan, Peter Seeger y Joan Baez, pero con unos años de desfase. De modo que se apropian de un folk que está cantando en el origen los derechos civiles americanos, se apropian de esa música, pero ellos la van a utilizar en un contexto completamente diferente, con lo cual aquí hay ya una cierta tensión. Una cierta tensión que se nota también no solo en las letras, sino en el modo de cantar a veces, en el modo de cantar. Podríamos pensar desde las prácticas europeas y lo que nosotros conocemos y lo que a lo mejor cantábamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Yo misma, que el folk se utilizaba como canción protesta también en Japón. Y hay que decir que sí y no. Es decir, no era tan mayoritario. Sí que es cierto que llega a los campus ocupados, los zenkyotos que se llaman, que son los campus que son autogestionados de manera libertaria por los estudiantes que lo están ocupando, pero hay que decir que tampoco había tanta música en los campus, como tampoco había tanto sexo en los campus, es verdad, porque estamos hablando de una sociedad muy tradicional en que las chicas universitarias, por ejemplo, que ocupaban el campus, se encargaban de servir el té a sus compañeros masculinos, la mayoría, y hacer la comida, etcétera, etcétera, que luego fue denunciado posteriormente en los movimientos feministas posteriores, pero es que además tocar una guitarra en el campus era algo que en los orígenes, en las protestas del 69, cuando hay la foto, estaba bastante mal visto, porque era considerado algo lujurioso, porque era algo que venía del mundo burgués norteamericano
y que por tanto no era bien aceptado entre muchos estudiantes, de modo que la música muchas veces se hacía casi a escondidas. Y había bastante tensión entre los estudiantes, entre aquellos que se atrevían a tocar algo de rock, porque el rock ya era horrible. La mayoría apostaban por el folk, sí, pero el rock era considerado pues como más consumista y más alienante. Y el folk, de alguna manera, se sitúa entre, por un lado, lo que llamaríamos la industria musical, en los festivales folk y demás, y entre la canción protesta. Pero no pensemos que toda la generación joven del momento está cantando estos himnos. Es decir, va mucho más lento. Pero luego la penetración va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque al margen de la entrada del folk tenemos algo muy importante, y es que en el año 66 llegan los Beatles. Y ya sabemos que allá donde llegan los Beatles algo cambia. En el momento que llegan los Beatles, tampoco hay millones de fans de los Beatles en Japón. Insisto, no han sido tan escuchados. Además, se considera que llevan el pelo demasiado largo, lo cual es sucio, y que lo que hacen no es música. Pero, al cabo de pocos años, tanto Beatles como Beach Boys, también, que a veces olvidamos este grupo tan importante, empiezan a penetrar en la cultura japonesa y tenemos dentro de la música popular el folk y un nuevo pop que se está gestando entre las baladas populares japonesas que los chicos cantan porque es lo que han aprendido de tradición oral de las familias, con estas nuevas músicas que vienen particularmente de Estados Unidos. Y tenemos esta mezcla. Vamos, si os parece, no sé si se ve la letra. Vamos a, primero os dejo la letra. Es una pieza de Takada Wataru, no sé cómo se pronuncia exactamente, que dice: entremos en el, ¿cómo era? Os lo digo, dejadme que mire, no os diga algo que no es. Entremos en los frentes de autodefensa, en el frente de autodefensa, y deciros como contexto que los frentes de autodefensa es lo que había creado el gobierno japonés, ya que no podían tener ejército, de alguna manera, para también salvar la dignidad. Estados Unidos permite que haya estos frentes de autodefensa, que además le vienen genial, porque es para parar el comunismo asiático. Pensemos que en ese momento, en el 69, estamos para la Revolución China, estamos también en la Guerra del Vietnam, y es un momento en que de alguna manera se pide a los jóvenes japoneses que se alisten porque son necesarios para el imperio. Pero es aquello, ¿para qué imperio? ¿No? Se preguntan ellos doblemente, ¿para qué imperio? ¿Cuál es mi lugar? Y entonces, bueno, en este texto, de manera muy irónica, pues se plantea, ¿no?, que el señor americano necesita hombres y que hay que alistarse. Se hace referencia a la Guerra Fría ya, ¿no?, con los soviets, con China, y lo que vemos es que la letra está marcando esta tensión política que hay entre una publicidad del régimen, es decir, del Japón, que todavía está en la actualidad, por cierto, en un país donde la mayoría de las protestas eran pacíficas, ¿no?
hay esta proclama de alístate, en el más sentido norteamericano de a ti te necesito, ¿no? Alístate. Y, por otro lado, a través de una música que es una música norteamericana, ¿no? A través de una música, en este caso, lo que vamos a escuchar, el origen es la pieza de Peter Seeger, Andorra, que es del año 62. Solo que cantada de otro modo. Vamos a escucharla, que estoy segura que al final vais a acabar cantando todos. Sí, ya veréis, ¿eh?自衛隊に入ろうを歌ってます。博多でございます。ではここで私の歌で代表的なありがとう自衛隊に入ろうという歌を歌います。ところでここで一人先生に入っていただきまして、ではいいですか。皆さん方の中に自衛隊に入りたい人はいませんか。一旗あげたい人はいませんか。自衛隊じゃ人材求めてます。自衛隊に入ろう入ろう入ろう。自衛隊に入ればこの世は天国。男の中の男はみんな自衛隊に入って花と散る色。スポーツをやりたい人いたらいつでも自衛隊にお越しください。槍でも鉄砲でも何でもありますよ。とにかく体が資本です。自衛隊に入ろう入ろう入ろう。自衛隊に入ればこの世は天国。男の中の男はみんな自衛隊に入って花と散る色。鉄砲や戦車や飛行機に興味を持っている方はいつでも自衛隊にお越しください。手取り足取り教えます。自衛隊に入ろう入ろう入ろう。自衛隊に入ればこの世は天国。男の中の男はみんな自衛隊に入って花と散る宿り。La gente se ríe 日本 cómo の acaban 平 los 和を finales. 守るためには鉄砲やロケットがいりますよ。アメリカさんにも手伝ってもらい悪いソ連や中国をやっつけましょう。自衛隊に入ろう入ろう入ろう。自衛隊に入ればこの世は天国。男の中の男はみんな自衛隊に入って花と散る。自衛隊じゃ人材求めてます。年齢学歴は問いません。祖国のためならどこまでも素直な人を求めます。自衛隊に入ろう入ろう入ろう。自衛隊に入ればこの世は天国。男の中の男はみんな自衛隊に入って花と散る。Pegar se pega, ¿eh? Es como un gusano del oído, realmente, total. Lo que me interesaba de esta pieza es, por un lado, este envoltorio, que es un envoltorio para nosotros próximo, ¿no? Porque, claro, lo escuchamos y empezamos a cantar, ¿no? Y además con este estribillo, a la que ya lo has oído una vez, ya estamos todos ahí. Yo al menos preparando esto y eligiendo qué versión quería,
acabé, que me pasé pues media tarde cantando, O sea, digo, por lo menos aprenderemos japonés. Pero me interesaba esta versión por los matices de la voz en esta propuesta, por el tono irónico, por un lado, muy irónico, y por los declamados que lo enlazan con la tradición del enka, que es la música popular del siglo XIX japonesa, que hacía crítica política. Entonces, vemos otra vez este nexo entre algo que nos llega de Norteamérica, pero que al mismo tiempo yo voy hacia atrás y me hace recuperar aquello que había estado olvidado, aquello que se había perdido. Evidentemente, lo que pasa después es ya mucho más complejo. En el 69 mismo, que es el año de la pieza que hemos escuchado, se forma la guerrilla folk, que ya empieza, digamos, a extenderse por otras universidades, pero que tampoco pensemos que tiene, digamos, la repercusión de lo que sería el folk en Europa o en los Estados Unidos. Y ya luego después toda esta mezcla de un pop anglosajón y la música tradicional japonesa, con unas violencias a veces tremendas, tanto en la música culta como en la popular, pero no olvidemos que de estas, de estas tensiones ha surgido todo otro mundo en la cultura japonesa. Es otro mundo el que hay entre Kosugi y los músicos posteriores. Lo que viene después ya es una realidad absolutamente desconocida, en la cual tenemos que trabajar más allá de esa tensión y apropiarnos como si fuera una cultura nueva que será la cultura que ha llegado hasta nosotros del Japón, del manga, del anime, etc. No lo he dicho, pero la generación que está en los Zenkyoto, en los campos ocupados universitarios, estos jóvenes es la primera generación que va a leer manga desde niños hasta que mueren. Es la primera generación para la cual la industria del manga los va a tutelar desde pequeños hasta el final. Es decir, algo que no existía antes. Por lo tanto, estamos hablando ya de una generación, digamos, nueva, una generación que va a dar lugar a unas propuestas que los mayores, evidentemente, no van a entender. Y que es la generación que años después va a asombrar, ¿no? Con las propuestas, con la llegada, digamos, que nos la devolvieron, la colonización del imaginario, ¿no? De imágenes y sonidos en la cultura norteamericana y en la cultura europea. Hasta aquí llegamos. Lo que quería mostrar era un poco estas ambigüedades, estas tensiones y sobre todo marcar la complejidad de cómo, por un lado, desde el shock de John Cage, una propuesta que viene desde un ámbito artístico determinado, como es la música y el arte sonoro, plantea otra escucha respecto a la música que se está haciendo en Japón y abrir los oídos a algo que habían creído perdido, por un lado, y que se estaba practicando, pero no con la intensidad que se debiera. Por lo tanto, abrir los oídos a su propia música, no para copiarla, sino para coger esos fragmentos, esos objetos sonoros y convertirlos a veces en música-acción y otras veces en obras de música contemporánea como la de Izanagi o Takemitsu, por ejemplo, donde encontramos
esta tensión, pero sobre todo esta temporalidad abierta en la cual se puede transitar, que es común a esta música japonesa y a la música de Cage. Y por otro lado, en la cuestión del folk, igual, una tensión que por un lado les permite ir más allá de esas baladas pop populares, no para rechazarlas y ya está, sino para remezclarlas con lo que vendrá, les permite meter letras políticas en una música que pertenece a las fuerzas que los tutelan, pero al mismo tiempo jugando con la voz, con la ironía y jugando con esta ambivalencia a veces entre la declamación y el canto, que se ha escuchado aquí en algún momento, y que les lleva a una estética, y en algún momento se han reído, han reconocido a una estética que era la estética de sus abuelos, jugar con esta tensión. Evidentemente esto solo lo hacen algunos, lo que llega luego a la masa no es eso, lo que luego llega, aparte de que esta pieza fue prohibida, pero lo que luego llega a la masa es obviamente pues aquello que permite transitar de manera más fácil, pero bueno, esto ya es otra historia. Pues hasta aquí, muchas gracias y esperar cuestiones. Pues si tenéis alguna pregunta, porque he ido rápido. Sí. Bien, muchas gracias, Carmen, por la presentación. Ha sido iluminadora para empezar a entender o rascar un poco la superficie de un mundo que nos es bastante desconocido, ¿no? Yo tengo dos cuestiones que me gustaría plantearte, que bueno, no son demasiado profundas, pero igual pueden dar lugar a elaborar algunos puntos de conexión con lo que has establecido. La primera sería que bueno, hay un punto de conexión entre Cage y los Beatles, que es Yoko Ono, ¿no? Es decir, un elemento que está circulando entre los dos registros, y lo que yo me preguntaba era, bueno, pues cuál es realmente, desde el punto de vista musical, ¿no? El papel de esa figura, una figura que está, digamos, en el espacio de la élite artística y al mismo tiempo en el mundo del consumo más bueno, de masas, ¿no? Del momento. Esa sería una primera idea. Y la segunda es referida ya a la música popular. Te has centrado en el folk, en la música americana, pero una cosa que siempre me ha sorprendido de la relación de los japoneses con la música popular es lo permeables que son a... Bueno, pues por ejemplo, el impacto que tiene allá la música brasileña, la música italiana, el flamenco. Yo recuerdo siendo pequeño, tendría 8 o 9 años, a principios de los 70, leer en un Ola la gira triunfal de Rafael por Japón, ¿no? Entonces, me interesa ver si hay alguna explicación para esa permeabilidad, para esa apertura de masas, ¿no? A formas tan musicales tan distintas. Eso sería un poco. Sí, sí. Gracias por tus palabras también. Para la primera cuestión, Yoko Ono, claro, es que Yoko Ono siempre es una figura muy controvertida, muy controvertida. Claro, a ver, ella está, digamos, en el ámbito más de la música acción, ¿no? De lo que es la performance. Después, su contacto con Beatles, como todos sabemos, no es tan contacto con Beatles como su relación con John Lennon y con lo que eso supone de ruptura, ¿no? para Beatles, ¿no? Yo creo, en este sentido, yo no haría los nexos, ¿no? Porque, de alguna manera, ciertamente, ella le abre a John Lennon todo un mundo que tiene que ver
con plantear una pieza musical de un modo que no es el que él estaba haciendo, digamos, con Beatles, ¿no? Le abre todo un mundo respecto también a una sensibilidad respecto a esto que ocurre en el mundo, ¿no? A la acción a través de una pieza, pero no tanto musicalmente. Musicalmente yo por lo menos no acierto a ver la influencia. Claro que también John Lennon le abre a Yoko Ono toda otra, digamos, vertiente, aunque ella maneja más, bueno, porque su mundo venía de todos los contactos de lo que era a través de su primer marido, toda la entrada que ella había hecho en el Nueva York del momento, y es algo que mantiene al mismo tiempo que se abre hacia una, yo diría más que artísticamente, que luego después también, pero sobre todo una industrialización de la imagen, por así decir, ¿no? De la venta, bueno, para mi criterio, que para otro a lo mejor aquí, y si hay algún fan de Yoko Ono, pero una industrialización de la imagen, ¿no? De la imagen de pareja, de tal, que también choca, ¿no? Un poco. Hay esa tensión. Entonces yo respecto a Beatles no veo, más bien yo como fue una fuerza, digamos, negativa, ¿no? para ellos, para ellos, no para John Lennon, sino para el resto del grupo con lo que va a pasar. Quiero decir, Beatles ya había tenido previamente el viaje a la India, quiero decir, ya estaban rodados. El viaje que hacen, bueno, la gira de Nueva York y la prueba del LSD, ahí sí que les abre musicalmente, quiero decir, para mí es mucho más potente la tarde que se pasaron con Bob Dylan tomando LSD, a nivel musical ha dado mucho más frutos que no el encuentro de Yoko Ono con John Lennon, diría. Es decir, que en este sentido la apertura fuerte, quiero decir, Sgt. Pepper's, seguramente sin ese viaje, no el de la India, sino el previo también, pues no hubiera sido posible, creo. Respecto a lo segundo, a la permeabilidad, yo evidentemente no tengo todas las respuestas, pero creo que tiene que ver, por un lado, con esto que intentaba yo apuntar hacia el final, que para nosotros es muy difícil de entender, ¿no? Yo tengo amigos que viven allá y que están casados allá y tienen hijos y a veces les pregunto, pero ¿tú cómo haces, no? Es decir, y les llevan 30 años y es complejo, ¿no? Y intentas entender. Claro, es toda una generación que es como si hubieran tenido que ir muy deprisa, partir de cero, a unas velocidades tremendas, pero al mismo tiempo hay un elemento que creo que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con algo que no he dicho de las protestas del 69, que no tienen nada que ver con las del 59, ni con el momento del 64, cuando Kosugi escribe La música para una revolución. Y es que en ese momento las masas ya han llegado a las universidades, en los años 60. Es decir, si miramos la población de Japón, el baby boom, igual que pasó en otros países después de la Segunda Guerra Mundial, allá se da, pero allá se da siendo islas, que es distinto, con lo cual el hacinamiento es mucho más grande, la gente vive en pocos metros y la multiplicación de población quiere decir unas disciplinas tremendas a nivel espacial ya, de manera que las masas rurales van a trabajar a las ciudades, los hijos van a las universidades, en los campus tienen poquitos espacios y además se dan cuenta de que su sueño de ir a la universidad no es lo que pensaban. Ellos creían que iban a una universidad en la cual, podríamos pensar que aquí también pasó, pero de otra manera, una universidad en la cual la relación entre profesores y estudiantes era viva, activa y se retroalimentaba.
Pero claro, esto era en un Japón anterior. Cuando llegan las masas se producen lo que ellos llaman las lecturas masificadas. Textos que todo el mundo ha de leer de manera rápida, y empieza a haber ya tanto en las universidades como en las escuelas preparatorias, bachilleratos y demás, una competencia tremenda. Se empieza a instaurar de manera absolutamente normal en las escuelas ya desde la secundaria X horas semanales de refuerzos para la universidad, y en la universidad la competitividad todavía más grande. Con un rechazo a un sistema de estudios que se cree masificado y que no les prepara para un futuro. Esto que nos puede sonar a discursos que estamos escuchando acá, allá se estaban haciendo en el 69. Y los jóvenes que están en los zenkyotos se están preguntando qué están haciendo allá. Están empezando a invitar a gente a darles clase y a leer textos fuera de los que les mandan sus profesores, que están poniendo en cuestión. Quiero decir, eso se está produciendo, y eso es algo más fuerte en ese momento que no tanto la crítica al nuevo tratado que hay que renovar al AMPO. Quiero decir, se está dando, hay algunos que sí que están más politizados, pero hay otros que de lo que se están quejando es de esto. Y entonces, en las culturas, en aquello que les viene de fuera, ven también una liberación de todas estas tensiones, de algo que los está programando para un futuro que no existe. Y esto es algo que también, digamos, choca muchísimo. En ese momento, por ejemplo, en el 69, la policía ya había sido reforzada años antes, y, por ejemplo, todas las protestas de barricadas y demás duraron poquísimo. Fue desmantelado todo. De manera que quedó una sociedad bastante apolitizada y con válvulas de escape. Es decir, sé que no acabo de explicar, pero intento también entender cómo vives en 5 metros, en 5 metros, porque es lo que tienen asignado, con unas disciplinas absolutamente brutales, porque esos sí están orgullosos de la velocidad a la que han crecido y de haberse convertido en una potencia mundial, y entonces están dispuestos a seguir pedaleando en esa industria, pero al mismo tiempo necesitan válvulas de escape brutales que pasan muchas veces por violencias que podemos llamar violencias sonoras y demás. A mí me gustan, pero quiero decir que pueden ser consideradas como con propuestas absolutamente locas, ¿no? que tienen mucho éxito, pero que se escapan de esas disciplinas. Porque, claro, las disciplinas de estudios es como cuando preguntamos ¿cómo es posible que en Japón o en la China actual en los conservatorios de música estudien la música europea en vez de la suya propia? Tiene que ver con laminados culturales y con cómo ellos se sienten como potencias. Por eso yo decía, medio irónicamente también, nos la han devuelto, ¿no? Porque de alguna manera la cultura, digamos, japonesa, la gente que ahora miro los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes han crecido ya, se han visto los dibujos animados, ya no han visto Walt Disney, han visto los anime japoneses. Y unos anime japoneses con unos contenidos que no tienen nada que ver, porque si analizamos estos anime para niños, en fin, ¿no? Toda esta erotización, es decir, todas estas válvulas de escape están ahí y están apareciendo en la cultura. Es decir, seguro que hay muchos más elementos, ¿no? Pero yo, por lo poco que sé, esto está ahí y tiene que ver, porque es que la disciplina en el mundo actual sigue siendo muy rígida, muy rígida. Es decir, ahora estoy pensando en el hijo de un amigo compositor de Christophe Charles, el hijo de Daniel Charles, el de Para los pájaros con John Cage, que vive en Japón
Y el hijo ha estudiado en una escuela francesa y japonesa, ¿no? Él es de origen francés, la madre japonesa, ¿no? Solo el ejemplo. Y para ir a la universidad lo ha enviado a Europa, porque sabe que no puede pasar el examen de japonés de la universidad. Y él es nacido en Japón, de madre japonesa, solo que ha estudiado en una bilingüe. Es decir, esto sigue ahí. Entonces, a mí no me extraña que llegue el flamenco y ya sé que no acaba de explicar, pero algo de eso también hay, ¿eh? También hay. Bueno, gracias. Ha sido, la verdad, una sobremesa excelente. Nosotros somos un colectivo, estamos trabajando en el ámbito de la salud, muy vinculados a la lectura científica. Y hay algo que coincide con la perspectiva que nos has dado. Sidney Brenner, el Nobel, dijo en su momento que para la investigación en el ámbito de la biología era necesario incorporar una actitud ingenua, la ingenuidad, como el gran catalizador de las actitudes de los científicos. E incluso invitaba a los seniors a apartarse, a ir a la educación, a la enseñanza y permitir a los jóvenes que abordaran esa investigación con esa posición ingenua, de esa ambigüedad de la que nos has estado hablando. Stephen Alexander, el cosmogenetista, nos invita a pensar que somos música y que esa lectura del Big Bang como el gran concierto en lugar del gran estruendo nos debe de invitar a implicarnos de otra manera, algo que tú has comentado, el de que la persona asuma su propio compromiso con la salud. Pero cuando llegamos a la realidad, sobre todo a la realidad clínica, nos encontramos con que nos hablan de la conversión. Es decir, hemos de ser conversos para defender la ingenuidad, para defender la epifanía de la fragilidad, para defender este cambio brutal que supone que cada persona esté comprometida con su salud, eludiendo, digamos, la imposición de lo clínico, etcétera, ¿no? Eso que se llama ahora el conocimiento científico. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? A ver, difícilmente, desde la perspectiva, a ver, si he entendido bien, lo veo muy complejo, lo veo realmente muy complejo, porque evidentemente creo haber entendido, y como usuaria de la sanidad pública y privada, pues padezco también las conversiones a las que nos tienen que someter, pero también es cierto que si alguna vez no me hubiera sometido a ellas, a lo mejor no estaría aquí en este momento. Entonces, las tensiones, digamos, entre evidentemente el cuidarse, la cura de uno mismo, ¿no? La cura de uno mismo, que ya desde, pues como mínimo ya Grecia, Roma tenemos, ¿no? El atender a uno mismo, escucharse a uno mismo, saber la música que cada uno llevamos dentro de alguna manera para que otras músicas no nos hagan cantar aquello que no queremos cantar, está muy bien. Pero también es cierto que a veces en estas sociedades tan complejas, y si la vida nos va en ello, hay que también, pues a veces tapar los oídos y decir, cielos, es que si no, no puedo cantar más. No sé, es bastante complejo el tema. Pero muchas gracias por las palabras, de verdad. Creo en la autorrevolución de cada uno, también creo en que para hacer una revolución hay que partir de uno mismo, porque si no tendríamos que pensar en sociedades gregarias. Entonces, por lo menos quiero creer en la autorrevolución, aunque a veces cuesta levantarse a la mañana y creer en ella, pero creo que es un deber seguir creyendo en la autorrevolución de cada uno de nosotros por dignidad propia.
¿Pero por qué la sociedad calla? ¿Por qué hay esa carencia de conversión? No estoy hablando de naturopatía. No. Estoy hablando... Sí. Vamos a... Bueno, en primer lugar, gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo me preguntaba por una cuestión que a lo mejor sería cosa de extender un poquito más la cronología de la que hemos tratado. Yo he estudiado brevemente la arquitectura en Japón durante los años 60, 70, en concreto el metabolismo. Y sé que durante esos años hubo unos movimientos, por lo menos en arquitectura, utópicos que tenían que ver con esas transformaciones que estaban sucediendo en Japón, pero previos también a lo que pasó con la crisis del petróleo y todo lo que siguió a eso. Y sé que en arquitectura hubo una grandísima decepción con la crisis del petróleo, porque aquello se entendió como que esa subida de precios tumbó completamente los sueños utópicos que tenían muchos jóvenes, muchos universitarios, muchos estudiantes de arquitectura japoneses. Entonces, no sé si existe un correlato de ese momento de la crisis del petróleo en este ámbito que estamos tratando aquí, porque me he quedado con esa curiosidad de saber un poquito más allá de los 70 y justo antes de que entren en juego los momentos neoliberales, o sea, los movimientos neoliberales, ¿qué sucede? A ver, la crisis del petróleo a la música no le afecta tanto como a la arquitectura por razones obvias. Lo que ocurre básicamente si estiramos hacia los 70, por ejemplo, es por un lado la apertura, la tímida apertura de Japón hacia el resto ya del mundo, con lo que eso significa desde el ámbito musical, por ejemplo, que en el ámbito de la culta cada vez más va a haber músicos que van a hacer residencias en Europa y en Norteamérica, básicamente, con lo cual va a haber, digamos, mucha más retroalimentación en los dos sentidos. Hemos de pensar que desde los años 50 también en Estados Unidos hay un interés por las músicas de otros lugares importantísimo, y aún podríamos ir más adelante, pero desde los 50 es bien claro. Y por otro lado, en el ámbito de la música popular, por así decir, vamos a entrar de lleno en un pop japonés, el J-pop, que se llama, ¿no? El J-pop, que se va a industrializar de manera clara. Ha habido entre medio ya en los 70 un ascenso del nivel de vida, pero al mismo tiempo ese ascenso del nivel de vida produce una crisis que no es la que tiene que ver con el petróleo, que es la que tiene que ver con lo que antes comentábamos de las condiciones de vida. Y es que muchos jóvenes japoneses y no tan jóvenes se van a plantear: estoy ganando más dinero, mucho más dinero, para comprarme frigoríficos, televisores en espacios donde no los puedo colocar, y además para que los quiero. Quiero decir, empiezan a entrar en el consumismo. El año de los 70 es el año en que Japón entra en el consumismo. Ya no hay que esperar al momento yuppie de los 80. Están ya el neoliberalismo no es lo que es en el siglo XXI, pero está convirtiendo en mercancía todo aquello que toca y en consumidor a todo ser humano. Y esto el japonés medio lo ve. En el momento en que tienen más poder adquisitivo, se están planteando ¿para qué lo quiero? Porque han pasado de vivir con casi nada a poder vivir con mucho. Pero con mucho, ¿para qué y dónde? Entonces, esta es una pregunta que, por ejemplo, nosotros no hemos hecho de manera tan mayoritaria como han hecho ellos.
El resultado, bueno, tampoco ha sido para tirar cohetes, ¿no? Pero quiero decir que por lo menos se hizo con una generación determinada en un momento determinado. Consumir para qué y por qué. Sí, les hago yo una. Bueno, antes de que esto tenga que chapar. Sí. Bueno, la entrada del proceso de industrialización supone también un aumento de la velocidad. Esto en algunos puntos, en otras escenas musicales supuso también otra manera de entender la música, como en Detroit, por ejemplo, la aparición de gente como Juan Atkins y empezó a darle más velocidad a la música. Esto tuvo también un proceso en paralelo en Japón, es decir, ahí también esa llegada de lo industrial sube los ritmos o de alguna manera a la escena. No te sabría decir exactamente. Yo creo que a ver, es que hay dos cosas. Una, en Japón esos ritmos les vienen ya. Les vienen ya desde la cultura norteamericana y desde la cultura europea. En Japón lo que viene desde el dadaísmo, surrealismo y demás en cuanto a imagen, pero luego el futurismo y demás, les llega más tarde, pero les llega. Por lo tanto, no sabría decirte exactamente porque es una mezcla, no es de pronto que notes que la música japonesa se acelera. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, a pesar de que a mí me da la impresión de que evidentemente cada sociedad tenemos nuestro tempo, ¿no? Todos sabemos que las ciudades, cuanto más grandes, más rápido caminamos, ¿no? La cuestión espacial y de acumulación pues lleva a esto. Pero hay algo que yo todavía no me he respondido, no sé si algún día lo responderé, y es, por ejemplo, cuando escucho la música barroca. Yo cuando escucho el barroco musical y escucho la velocidad de Vivaldi y pienso en los medios de locomoción de la época, hay algo que no me encaja en esta explicación que muchas veces nos damos, ¿sabes? Quiero decir que yo misma muchas veces veo, sí, hay una aceleración, sí, es cierto que el ferrocarril, por ejemplo, provoca toda una serie de composiciones, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo me queda ahí un interrogante incómodo, y es el barroco. Porque yo, aceleración como la de la música barroca, no hay tanta, no hay tanta, porque solo invito a cualquiera a intentar seguir algunas de las piezas de Vivaldi y el corazón te va, como intentes cantarlo vas mal, Es decir, cuidado porque hay que estar potente. Y entonces, claro, te das cuenta que las velocidades tienen que ver con muchas cosas a la vez. Que por supuesto lo que tú has comentado sí, pero hay más capas como para poder decirte yo ahora sí o no. Tenemos que acabar, ¿no? Si alguien quiere hacer una última pregunta o comentario. Yo quería saber si lo que hicieron los japoneses, si sigue vigente. Yo quería saber si sigue vigente el noise o como decías que iba el pop, eso. ¿Qué es actualmente lo que en torno a la música, si crearon algo nuevo? A ver, en el panorama sonoro japonés pasa un poco como en el panorama sonoro que nosotros tenemos. Conviven muchas propuestas, a la vez el noise sigue vigente como fuerza, pero no solo el noise, instalaciones sonoras, a veces con noise, otras veces sin. Quiero decir, por ejemplo, por decir propuestas de algún artista que podemos nosotros normalmente asistir aquí, Ryoji Ikeda, por ejemplo, ¿no? Desde las propuestas clásicas que nos llegan a nosotros y que de alguna manera
pues nos permiten acercarnos también, ¿eh? Pero bueno, sigue habiendo. Yo creo que Llorens Barbé hace unos años hizo una propuesta, yo creo que en Malferit d'Aielo todavía, antes de traerlo a Valencia, y se dedicó, hará pues a lo mejor 8 años, no lo sé, igual hace más porque el tiempo me pasa muy rápido, pero se dedicó, el país invitado fue Japón, y prácticamente casi todas las propuestas eran claramente noise, claramente noise, porque bueno, también es que hay que entender que el noise no es solamente una cuestión de música industrial, tiene que ver también con el porno noise, ¿no? Quiero decir, si nos vamos a Merzbow, por ejemplo, ¿no? Más al origen, es decir, tiene que ver con elementos de la sensibilidad japonesa respecto a cómo se entiende lo erótico y la corporalidad y los sonidos. Es decir, los sonidos corporales de un japonés no son los sonidos corporales de un occidental. Nosotros nos enseñan a no eructar en público, ¿no? Nos enseñan una serie de cosas que no debemos hacer. Ellos tienen otras normas y eso también atraviesa la sensibilidad a la hora de hacer lo sonoro y de producir lo sonoro. O sea que sigue ahí, sigue manteniéndose y yo creo que siguen potentes. Bueno, es propio, pero a ver, también tiene sus relaciones con el rock industrial. Lo que pasa es que no trabajaron de la misma manera. El rock es una cosa, pero si tú tomas los fragmentos sonoros, quiero decir, el placer por las rugosidades de lo sonoro está ahí en unos y en otros. Solo que, bueno, pues aquí a lo mejor ellos se han dado más, digamos, más a conocer de manera más vulgar por la cantidad de decibelios, si queremos decirlo rápido, pero las masas sonoras que crean están muy trabajadas. Quiero decir, lo que pasa es que hay que ponerle otro oído, hay que poner otro oído para meterse en esas masas que a veces, bueno, yo recuerdo en Malferit hubo algún momento en que me tuve que marchar, tuve que salir porque me ahogaba, es decir, era un momento ya de que, ostras, me están atacando, ¿no? Es decir, pues hay que tomar aire de vez en cuando, no pasa nada, luego vuelves y ya está. Bueno, yo quería agradecerte, ha sido una presentación preciosa y sobre todo escuchándote las imágenes se abren y bueno, las personas que no hayan visto la exposición, creo que después de esta charla también pueden entender cómo efectivamente las imágenes que vemos aquí están hablando un poco de ese sonido posible, ¿no? Y bueno, la exposición también, para la pregunta del arquitecto, la exposición termina en los años 70 y también en la imagen, aunque tampoco soy una experta, se produce un poco también una vuelta al orden. Hay los años 70 es como el triunfo como tú has dicho, de la sociedad de consumo, que entra de una manera que la resistencia anterior creo que no puede ya con algo orquestado por las élites y digamos que en la imagen se vuelve a una cosa muy, muy poco interesante. Que luego, es decir, actualmente hay autores muy interesantes, pero digamos que estas 2 décadas de experimentación terminan también. Y muchas gracias. Gracias a vosotros.